Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el análisis realizado sobre el coronavirus en Colombia con respecto a la última semana, la semana del 19 al 26 de abril. Listo. Para tener en cuenta, vamos a agregar unas nuevas características comparando con la situación que hay en diferentes países de Latinoamérica, con respecto al número de fallecidos, al número de pruebas realizadas, para tener un panorama real sobre lo que está sucediendo en el país. Entonces, el primero que digamos que lo hemos venido trabajando es cómo ha sido el crecimiento de una semana a otra en los diferentes países. O sea que nos seguimos dando cuenta que en los países cercanos a Colombia el virus se sigue extendiendo de manera bastante agresiva. Entonces, acá tenemos países como Ecuador, Perú, Brasil, Panamá, en las cuales su crecimiento es notorio. Digamos que si nosotros vemos, en caso estamos casi alcanzando a Panamá, que es uno de nuestros países cercanos. Todo esto refuerza una de las teorías del cierre de fronteras. Digamos que acá, por ejemplo, tenemos las fronteras terrestres, ¿no? Con otros países que tienen muchos más casos, obviamente las fronteras aéreas es más crítico tener ese cierre o más importante como tal. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos países cercanos está creciendo entre 60 y 110%. Por ejemplo, Ecuador ha superado más del doble de casos en una sola semana. Entonces, un elemento bastante crítico. Nosotros, Colombia, hemos hecho alrededor de un 50% de crecimiento. Y los otros países que tenían más casos han crecido más o menos un 60%. Entonces, importante las medidas que se deben tomar para restringir como tal la transmisión de este tipo de virus. El siguiente, digamos que este es un dato nuevo, es un análisis general que transmiten en una página que se llama Worldometers, que me dice cuántos casos, qué tipo de casos tengo, si son serios, cuántos casos hay por millón de personas en una región específica o en todo el mundo, cuántos tests, cuántas pruebas se han realizado, cuántas pruebas por millón se han realizado. Entonces, realmente una comparativa que nos da un análisis más real de lo que nosotros estamos haciendo en Colombia es el número de pruebas por millón y el número de personas fallecidas por millón. Entonces, para eso me parece un poco más fácil verlo de forma gráfica, digamos que ahí están todos los datos. Acá el primer dato que es Islas Malvinas, como tal, es una excepción como tal al comportamiento general. Lo que sucede es que esta isla simplemente tiene alrededor de un poco más de 3.000 personas como población total. Y entonces, digamos, al tener el virus han hecho 300 pruebas. Entonces han hecho casi más o menos el 10% de pruebas sobre toda su población. Entonces, por eso este número es tan grande. Digamos que el resto sí es un número más característico de países con la fisionomía y las características que tiene el nuestro. Entonces, por ejemplo, vemos un caso que es, digamos, como un poco excepcional con respecto a los otros, que es el de Venezuela. Tiene casi 15.000 pruebas por millón de habitantes. Digamos que en la gráfica inicial se veía que Venezuela, que es uno de los países fronterizos con nosotros, no tiene casi casos, tiene alrededor de 350 casos aproximadamente. Entonces, tiene un valor muy cercano a la realidad porque han hecho un número de pruebas suficiente para tener esta certeza. Como tal, digamos que este número es comparable con el número de pruebas que están haciendo en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen entre 15.000 y 20.000 pruebas por millón de habitantes. Sigue Chile, Perú, digamos que Perú es uno de nuestros países fronterizos, Chile es otro de los países que tiene un número elevado de casos de coronavirus y asimismo tiene un número elevado de pruebas. Entonces, ahí vemos la relevancia de tener más pruebas, nos da una percepción de la realidad más importante. Luego de eso encontramos Ecuador, que es de los países que tiene un elemento crítico, que ahorita veremos por número de muertes con respecto a un millón de habitantes, y que sigue creciendo desbordadamente. Fue uno de los que mencioné ahorita que el número de personas con coronavirus se superó el doble de hace una semana. En una sola semana se duplicó su cifra. Luego sigue Colombia con 1.714, luego Brasil 1.373, que es el que más casos tiene en Latinoamérica. Recordar que digamos que también la población de Brasil es mucho más grande que la de los otros países, por eso su número de pruebas por millón de habitantes es menor. Realmente ha hecho más pruebas,
pero por millón de habitantes, que es una cifra más real con respecto a su población, es menor al de Colombia. Sigue Argentina. Argentina es un caso similar a Colombia, tiene un número de casos similares. Hasta la semana pasada, en la última semana ellos crecieron mucho menos que nosotros, de la mano también de esto, de que hacen muchas menos pruebas que otros países. Entonces, un limitante importante que vamos a tener en cuenta acá es el número de pruebas. Nosotros tenemos que al menos crecer al ritmo de Ecuador, digamos, para tener una idea más real de lo que está sucediendo en nuestro país. Lo siguiente es número de personas fallecidas por millón de habitantes. Entonces, como les decía, el caso más crítico es Ecuador, 33 personas por cada millón de habitantes. Sigue Perú con 22, luego Brasil con 20. Estos tres, si ustedes se dan cuenta, son los que tienen más casos en Latinoamérica. Sigue Guyana, que digamos que no tenía tantos casos, pero al ser una población pequeña, digamos, al tener fallecidos, este número es bastante importante. Y en ese mismo número, o sea, en el 4 lo compartimos con Guyana. Que bueno, Chile lo comparte con Guyana. Luego nosotros estamos en el número 6. Entonces, Colombia, digamos que no tiene un número tan alto de muertes por millón de habitantes, pero, digamos, ya entra a jugar con muchas características del reporte de nuestros casos. Entonces, al no tener suficientes pruebas, no tener elementos rápidos de juicio, digamos que este número puede ser mayor y ha ido incrementando semana a semana. Entonces, importante acá tener en cuenta, digamos, de momento estamos en el número 6 de muertes por millón de habitantes. Importante hacer cada vez más test para poder tener un valor real. Entonces, no estamos en un número crítico, pero tener en cuenta que cada vida humana es invaluable. Entonces, un aspecto muy importante. Otro es que nuestra población es más grande que muchos de los países que mencionamos arriba de nosotros. Digamos, exceptuando Brasil, nuestra población es mayor a los demás países. Entonces, otro elemento de juicio para tener en cuenta. Lo siguiente, vamos a hablar de nuestras proyecciones. Para nosotros, para el 26 de abril, que digamos que es el análisis que estamos haciendo, deberíamos tener 11.000 infectados. ¿Listo? Entonces, ese es un elemento importante, ya que realmente los infectados reportados a este último día son 5.300. Entonces, acá tenemos una comparación de cómo ha sido el crecimiento. Entonces, digamos, la negra fue nuestra proyección, la azul es nuestro, digamos, los reportados de forma pública por el Instituto Nacional de Salud. Digamos que alentador que el porcentaje de recuperados cada vez es más amplio. Entonces, digamos, de los 5.300, 1.113 se han recuperado. Eso nos da aproximadamente un 20% de recuperación. Tristemente, digamos, han fallecido 244 de estos 5.300. Entonces, eso nos da casi un 5%, un 4.8% aproximadamente. Entonces, digamos, dos elementos. Favorecedor la parte de recuperados, preocupante que el número de fallecidos con respecto al número de personas que se han infectado está creciendo de una forma grande. Entonces, un valor a tener en cuenta. Digamos que acá hay una muestra general de los datos obtenidos esta semana, donde el número de casos positivos, pues, digamos, como es lógico, ha ido aumentando, el número de pruebas negativas también, y el número de pruebas realizadas. Entonces, acá el otro elemento de juicio, ¿cuántas pruebas hemos realizado en este último periodo? Hemos hecho aproximadamente 24.000, lo que nos da algo más de, de 2.400 pruebas por día, 3.400, 3.400 pruebas por día. Entonces, ahí ese elemento es que, si ustedes se dan cuenta, este porcentaje de casos positivos yo lo hago con respecto al número de nuevas pruebas. Entonces, si yo hago esa relación, nos da que en general, digamos, normalmente tenemos un índice de entre el 3.54% al 8%. ¿De qué depende ese índice? Del número de pruebas. Entre más pruebas hago, pues disminuye un poco el número o el porcentaje de nuevos casos, pero sucedió acá algo como una excepción bastante compleja, que es las pruebas realizadas el último domingo. Solo se realizaron 540 pruebas y de esos nuevos casos tuvimos nuevos casos 237. Eso nos da un porcentaje de casi el 44% de pruebas positivas. Eso simplemente es
una clara muestra de lo que les decía al inicio. Entre más pruebas, vamos a tener un dato real. Digamos, al hacer tan poquitas pruebas, pues, digamos, no hay tantos nuevos casos, pero es que el porcentaje de nuevos casos es muy amplio. Casi el 50% de personas que hicieron la prueba son nuevas. Entonces, por eso hay que extender esto hasta alcanzar algo, por ejemplo, como lo que sucedió el 23 de abril. Se hicieron casi 6.000 pruebas, entonces se tuvieron 205 casos, lo cual da un porcentaje del 3.54. Si nosotros hiciéramos constantemente más de 5.000 pruebas, tendríamos un porcentaje más real de lo que está sucediendo en este caso en Colombia. Lo que sucede es que, digamos, en especial en días lunes y domingos se hacen muy pocas pruebas y digamos que en los días que más resultados se sacan son jueves, viernes y sábado. Entonces hay un elemento a tener en cuenta. Eso también, digamos, es por recursos físicos y de personal asignados a este tipo de labores. Digamos que los resultados que salen el sábado son los, digamos, un poco acumulados de los últimos días que han venido trabajando. El domingo las personas en general no trabajan y el lunes, digamos, llegan hasta ahora retomando actividades. Entonces, por eso esos números son distintivos acá. Listo. Acá un elemento, bajamos del 6.2% de personas infectadas al 6, digamos, baja un poco, pero no es algo muy importante. Lo siguiente, digamos que acá tenemos el índice de recuperados. De la semana pasada, el promedio fue 15.8, esta semana fue el 20.2 con respecto al total de personas infectadas, entonces es un número alentador. El número de personas fallecidas lamentablemente también aumentó de un promedio de 4.4 a un promedio de 4.7 en esta semana. Entonces digamos que acá estamos comparando con respecto a la semana pasada. Estos dos siguientes números digamos que sí pueden ser un poco alentadores, y es que el número de hospitalizados bajó del 9.8 al 6%, entonces de hospitalización general. Hospitalización en unidad de cuidados intensivos bajó del 3.2 al 2.4, entonces también digamos que es un elemento un poco alentador, pero acá recordar que el del porcentaje de personas fallecidas y personas en la UCI va muy de la mano. Digamos que en la UCI es unidad de cuidados intensivos, es porque acá llegan en un estado crítico. El otro elemento fue el R0, que digamos que ahorita lo extendemos, bajó del 1.4 en promedio la semana pasada a 1.24. Realmente digamos que este fue uno de los últimos datos de la semana pasada, entonces ya se ha mantenido desde la semana pasada en esto. Recordando que es el R0, es la tasa de contagio, entonces a nivel mundial oscila entre 1.5 y 4.1, entonces lo hemos logrado bajar o descender de esto. Pero de esto nacen otros dos elementos, que es beta, que es cuál es la probabilidad de contagiarse, y gamma, que es el porcentaje o la probabilidad de recuperarse. Entonces, a día de hoy, digamos, con respecto a los datos colombianos, la probabilidad de recuperarse es del 20%. Pero, digamos, al mantenerse R0 y no tener un número significativo de pruebas, lo que sucede es que el beta, que es la probabilidad de contagiarse, aumentó hasta el 25%. Entonces, aumentó con respecto a la semana pasada. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Si nosotros tenemos contacto, básicamente cualquier persona que tenga coronavirus, si tiene contacto con 4 personas, va a infectar al menos de una de ellas. Importante, estamos hablando de contacto directo, ¿no? Contacto directo es contacto cercano, hablar, en algún caso determinado, tener alguna secreción, estornudar y demás. Digamos, de todos estos elementos que nosotros acabamos de sacar, yo puedo tomar de forma general 4 conclusiones. Entonces, el primero, que digamos, siempre hablo del R0 en cada una de las presentaciones, es la medida más importante que nosotros debemos evaluar. Digamos que ya ha llegado al 1.25, que es inferior a las estimaciones que se han hecho de forma mundial. Entonces, algo importante. ¿Qué gran limitante tiene esto? Que el número de pruebas realizadas no ha sido suficiente. Entonces, ese es el primer elemento. El otro es que la probabilidad de contagio ya alcanzó el 25%. Entonces, cada persona, lo que les mencionaba ahorita, que tenga contacto con, de forma directa, que tiene coronavirus, de cada 4 personas, una va a quedar infectada, va a ser infectada directamente por el virus. Lo segundo, algo que es que se habla mucho en el país, es que vamos a pasar un modelo de cuarentena inteligente, en especial para algunos sectores productivos. Esto es muy grave cuando no tenemos un número de prueba representativa, como algunos países, como les mostré, como Ecuador, como Perú, como Venezuela y demás.
De acuerdo a las proyecciones que yo he planteado, hay al menos 5.000 casos sin detectar en este momento en Colombia, que con esta probabilidad de contagio desembocaría en situaciones, por ejemplo, las que mencionamos ahorita de Ecuador, en la cual en menos de una semana se duplicó el número de casos. Entonces, duplicar el número de casos en Colombia sería que en esta semana se generen más de 5.000 nuevos casos. Recordar también el limitante que las pruebas tienen una demora de entre 7 a 10 días. Entonces, eso se va a ver como tal hasta dentro de 10 días representado en la curva cómo va a crecer de forma mucho más pronunciada con respecto a los resultados actuales. Eh, Otro es que el problema de dar vía libre a algunos sectores no tan esenciales es el contacto directo de estas personas con el virus. Que acá el elemento importante, por cada persona que sale y tiene contacto con el virus, luego va a contagiar a varios integrantes de su familia. Estos integrantes luego van a ir a hacer, por ejemplo, compras o a trabajar en otros sectores y esto va a desembocar en, digamos acá lo hice la analogía con una bola de nieve que cada vez va a ser más grande y que finalmente nos va a dar que entre 15 días y un mes vamos a tener que tomar medidas mucho más extremas de cuarentena y lo más triste es que vamos a tener un número de infectados mucho más amplio y va a crecer el número de fallecidos presentados hasta el día de hoy. Entonces, tener en cuenta que esto va a desembocar en que en 15 días vamos a tener un número mucho más crítico de lo que estamos representando hasta el día de hoy. De esto también recordar que las únicas medidas efectivas contra el virus son las de aislamiento, de menor contacto entre las personas, las cuales en sistemas de transporte masivo son muy complejas de cumplir. Por esto al menos debemos tener los elementos de protección mínimos, que son, digamos, el tapabocas, guantes, desechar este tipo de elementos después de su utilización y en lo posible, acá que me falta una vez, tener la mayor distancia posible entre las personas. Solo que digamos que estas medidas son muy complejas porque el virus se mantiene en diferentes elementos de contacto por varios minutos o varias horas. Entonces, digamos, sin querer, al tener contacto con las sillas, con otros elementos, vamos a poder tener o contraer este tipo de virus. Digamos que este es un análisis, digamos que es un poco preocupante la medida de aislamiento inteligente para algunos sectores. Entonces, esperemos que no sea muy dura la crisis en un futuro cercano, en especial teniendo en cuenta de las personas que tristemente por esta medida pueden fallecer. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Espero les haya sido de utilidad. Cada semana, la próxima semana haré un reporte analizando la situación completa del mes de abril. Entonces, para los que estén interesados, no olviden suscribirse, que estén bien. Hasta luego.